charla del Colegio de Odontólogos de Madrid con esta charla que se llama Derrumbando mitos, derrumbando viejas ideas. Quizás por muchos años hemos aceptado ideas que hemos aceptado por válidas o que no las hemos cuestionado. Entonces quizá es momento donde tengamos que cuestionarnos algunas ideas, y quizás en la misma evolución del hombre las ideas van cambiando, entonces tenemos que renovarlas, ¿no? Entonces empecé queriendo analizar algunas ideas antiguas o mitos que nos estaban, pero sobre todo porque la pandemia ahora ha sucedido, creo que nos estaba haciendo un poco de daño, pero ahora nos estaba influyendo de una manera un poco negativa, me parece. Así que vamos a ir un poquito a ver paso a paso a qué ideas me refiero, ¿no? Y como te decía y como nombraba antes, la frase de somos personal sanitario. Esto es una idea muy peligrosa y la quiero desmenuzar, porque lo de somos personal sanitario, sí somos personal sanitario, pero no trabajamos en el hospital, porque en la cabeza de nuestra comunidad y fuera de nuestra sociedad, cuando ellos te dicen que somos personal sanitario, meten a todo el mundo en la misma bolsa, y hay una tendencia a relacionar que la clínica dental es lo mismo que un hospital, y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir varias veces. Sí somos personal sanitario, pero no trabajamos en un hospital, y nuestra clínica dental y un hospital no tienen nada que ver. Yo te diría que son casi lo opuesto, ¿eh? Y vamos a valorarlo por qué. Y quizás también esto que les sirva a ustedes un poquito para ayudarme, si están de acuerdo, porque yo no soy dueño de la verdad, ni tengo todas las respuestas, pero si están de acuerdo también que les sirva a ustedes un poquito para cambiar algunas cosas que nos estaban haciendo caminar como una mochila con una piedra y un poco pesados, ¿eh? Vamos a ver el tipo de pacientes que recibe un hospital y el tipo de pacientes que recibe una clínica dental. Hoy en día, cuando vas al hospital, vamos a decir, olvidémonos del COVID. Cuando vas al hospital es porque estás o te tienen que operar o estás muy enfermo. Pero relacionado con el COVID, relacionado con esta pandemia, cuando vas al hospital es porque estás muy grave, muy grave, porque si no estás muy grave te dejan en casa, ¿verdad? Entonces en el hospital reciben pacientes que están muy graves, que están sintomáticos y son pacientes con carga viral alta y muy contagiosos. En la clínica dental nosotros recibimos lo opuesto de los pacientes, recibimos pacientes sanos, y si no sabemos que están sanos, lógicamente en contaminación cruzada siempre se dice, vamos a tratar a todo el mundo como si estuviera infectado. Eso lo decíamos mucho, si se acuerdan, cuando apareció el SIDA, ¿no? Vamos a tratar a todo el mundo como si tuviera SIDA. Pero si tenés dudas de si tu paciente está sano, el triaje se ha vuelto una herramienta muy importante en uno de los grandes cambios que ha habido en esta pandemia. Es decir, uno de los cambios después de la pandemia es que vamos a tener que hacer un filtro telefónico muy importante para preguntar a los pacientes, para intentar filtrar a los pacientes, sobre todo sintomáticos. Es decir, si un paciente tiene fiebre, si un paciente está tosiendo, si tuvo fiebre durante los últimos 14 días, o si estaba tosiendo durante los últimos 14 días, o estuvo en contacto con una persona con COVID, no lo vamos a tratar. Entonces, estos pacientes, los sintomáticos, los pacientes que van a hospitales, son los pacientes que que tienen la carga viral alta. Ahora vamos a hablar un poquito luego de lo que es la carga viral, y son los que tienen un alto riesgo de infección. Así pues, la carga viral, ¿qué es la carga viral? La carga viral o la carga infecciosa pongo dos conceptos aquí, es la cantidad mínima de virus necesaria para producir una infección. Es decir, no es un virus solo el que infecta, sino es un mínimo número de virus que generalmente están en una gota del esputo del pulmón,
que es la que va a ser contagiosa, ¿no? Entonces, otro concepto sería el número de partículas de virus necesarias para establecer una infección. Entonces, la gente que va al hospital, que son los que son pacientes sintomáticos, que si no estás tan mal te dejan en casa, tenés que estar muy mal para entrar al hospital, casi muriéndote. Son los pacientes que tenemos que tener cuidados y que son los pacientes de carga viral alta, que son los pacientes infecciosos. Por eso, ¿por qué estoy diferenciando esto? Porque nosotros no estamos viendo, somos personal sanitario, pero no estamos viendo este tipo de pacientes. Entonces, hay veces que estamos siendo catalogados con lo de personal sanitario y a un paciente que no entiende fuera, una persona nos ve hospital, clínica, para ellos es todo lo mismo y no es lo mismo. Entonces son estos tipos de pacientes los que nosotros no tratamos o no queremos tratar. Es decir, no es que no los queramos tratar, es decir, que el protocolo de bioseguridad te dice, si no es una emergencia, retrasalo a 15 días y lo tratas luego, ¿no? En la clínica dental dijimos que están los pacientes sanos, y si alguno se nos pasa en el triaje, sería un paciente sintomático, asintomático positivo, ¿no? Y esos pacientes son los que tienen poca carga viral y tienen poco riesgo de infección, ¿eh? Entonces, por eso, quizás un consejo, ya le estoy dando es, y lo ven claro, es y seguro que ya lo hacen algunos, los que han vuelto, todos estamos volviendo relativamente ahora, ¿no? En esta semana, la que viene. Entonces el triaje telefónico es muy importante. El filtrar, tranquilamente llamar al paciente y decirle, ¿cómo estás? ¿Has tenido fiebre? ¿Te has sentido mal los últimos 14 días? ¿Has estado tosiendo? Los síntomas principales de la enfermedad. O también si han estado en relación con personas que han sido sintomáticas o han sido positivos, lo ideal es postergarlo. Fíjense, estudiando estadísticas, y yo no soy mucho de andar viendo estudios y estadísticas así muy aburridas, pero fíjense, ejemplo, estadísticas, que el otro día salió en la televisión en España. El 20% de todos los contagiados en España eran personal sanitario, eran 44.000 doctores, enfermeras, lo que quieran poner como personal sanitario infectados. ¿Ustedes creen que ese número nos representa a nosotros los dentistas? Toda la estadística viene y todos los números y toda la data que manejamos viene recolectada de gente que estudia y que toma muestras en hospitales. Y luego lo extrapolamos a odontología como si eso nos representara. Y eso es un error. Fíjense, aquí pongo en la Escuela de Odontología de Wuhan, el profesor Xuan Bien, que es como el director, él dijo que hasta el 20 de enero, cuando establecieron el estado de alarma, ellos estaban trabajando protección normal, anteojos, uniformes normales y mascarilla, y de 1926 personas que estaban trabajando en el centro, solo se contagiaron 9, un 0,47%. Y él decía que eso sucedía porque los odontólogos, y eso yo he estudiado medicina primero y después hice odontología, y los odontólogos estamos mucho más acostumbrados a andar siempre con mascarilla. Entonces él decía que esa era una de las razones por cual no se había contagiado tanta gente. Pero fíjense la diferencia de el porcentaje de contagio con, por ejemplo, el personal sanitario en España en un hospital, donde los hospitales estaban sobrecargados, donde recibían una mascarilla cada 5 días, donde casi que ustedes se creen que controlar la contaminación cruzada en un hospital en esas condiciones es lo mismo de controlarlas en tu clínica. Yo creo que no. Por eso creo que esa asociación que se nos está haciendo es un poco dañina para nosotros, ¿no? Entonces, fíjense también, todo este tiempo he tenido la suerte de poder estar en contacto con gente, por ejemplo, que trabaja en Alemania, con el doctor Markus Trolls, con el doctor Eduardo Mahán, que trabaja en Chile,
en Estados Unidos con Jonathan Levin de la Universidad de Nueva York. Y las 3 personas no han dejado de trabajar durante la pandemia y ninguno, siguiendo los protocolos básicos de bioseguridad, ninguna clínica ha tenido contagios. John Levin me decía que él conocía a una persona que tenía 1.400 clínicas en Estados Unidos, de las cuales 600 estaban abiertas para atender emergencias y ninguna con una protección y una bioseguridad básica, ninguna se había contagiado. Entonces, creo que está más que claro que no se nos pueden asociar los números y las estadísticas que se recolectan en un hospital y de la clínica dental. Cualquier estudio que vas a hacer, cualquier persona que dé un webinar ahora, todo el mundo dice necesitamos más estudios en clínicas dentales. Para mí es alucinante cómo poniéndome a estudiar esto me di cuenta que no tenemos ningún estudio que estudie nada en ambiente dental. Me refiero ni al aerosol, ni al spray, todos son experimentos, todos son data que se recolecciona en pacientes sintomáticos muy graves o a punto de morir o que se han muerto en hospitales, pacientes que nosotros no tratamos y nosotros estamos erróneamente, se está extrapolando esa información para nosotros. Fíjense, el uso de mascarillas, creo que no hay ninguna duda hoy en día, ¿no? Creo que en Argentina, que me corrijan, pero creo que es obligatorio para ustedes salir con mascarillas, pero fíjense, la primera flecha arriba a la derecha, digamos, la chica es la portadora del COVID y el chico no. Fíjense que es una enfermedad muy contagiosa, donde si ninguno usa mascarilla hasta el 90% se contagia, pero fíjense la última flecha blanca por la derecha abajo, sería el último caso donde si los dos usan mascarilla, la probabilidad de contagio es de 1,5. Entonces, esos números tienen como un poco más parecido, más lógica a la de 0,47 de la Universidad de Wuhan, ¿no? Lo que decía es que me sorprendía mucho cuando empiezas, hace como 2 semanas vi un webinar que lo organizaba la Universidad de Barcelona y ahí estaba el CEO, que es el médico, el director general de Megagen, y allí utilizan mucho el tema del ácido hipocloroso. Y me extrañó que estaba él y todos los demás, y todos eran médicos y virólogos trabajando en un hospital. Entonces, todos los datos, artículos y toda la estadística que estaban manejando era de hospital, de pacientes sintomáticos. Y acuérdense que aquí en España, no sé en Argentina, pero si estás hospitalizado del coronavirus, estás grave, no estás leve. Entonces, era toda la información que nos pasaba. Entonces, si algo quiero que les... Es mi punto de vista lógico, pero creo que tenemos que defenderlo si están de acuerdo conmigo, y es, por todas estas razones que les digo, es sí somos personal sanitario, pero no trabajamos en un hospital y ya les digo que no podemos, para mí es una ofensa que se compare una clínica dental con un hospital. Son 2 ámbitos totalmente diferentes, 2 tipos de pacientes totalmente diferentes, y el control de la contaminación cruzada es mucho más sencilla si la haces bien en una clínica dental que en un hospital. Lógicamente no estoy haciendo light la situación, no quiero un falso positivismo, no quiero que subestimemos al coronavirus. Nos queda mucho por conocer, lamentablemente llevamos 2 meses y a veces escuchar la televisión y parece que estamos en el día cero, a veces que si la vacuna, que si no la vacuna, que si el anticuerpo, cada uno, hay mucha opinión y poco estudio, muy poco estudio prospectivo, ¿no? Todo el mundo hay demasiada opinión, pero sí que quizás tengamos que empezar a llamar algunas cosas por su nombre, ¿no? Y quizás antiguas ideas que resonaban, que nos habían contado, que suenan en los noticieros, yo no sé ustedes, pero los noticieros es una manga de repetir cosas, agarran un micrófono y se lo preguntan a cualquiera y parece que eso es la verdad absoluta. Entonces, realmente voy a empezar ahora con un tema, que es un tema que yo quiero transmitir
y es la sensación y es lo que yo sentí cuando yo me metí a estudiar este tema, acobijado y resguardado con personas que estudian esto, ¿vale? Entonces, quiero empezar un tema que es no controvertido, vamos a llamarlo, no contradictorio, controvertido, porque fíjense, este slide lo hice hoy, ahora hace 20 minutos antes de empezar, me fui a la página de la Organización Mundial de la Salud y pone vía de transmisión del coronavirus 19, ¿no? La recuperación, bla, bla, bla. Entonces, fíjense, esto lo pueden buscar ustedes. Modo de transmisión del virus. Yo lo tenía esto en inglés, ahora lo puse en español. Ponía que las infecciones respiratorias se pueden transmitir a través de gotículas, ¿no? Ahora voy a hacer la diferencia entre gota y aerosol, como se diferencia en inglés. Pero fíjense que lo que subrayo en verde, y está en la página de la Organización Mundial de la Salud, que pone que en un análisis realizado en China, que se incluyó 75.500 personas, de casos de COVID-19, no se notificó ninguna transmisión aérea, lo que se llama el airborne en inglés, lo que sería la transmisión por spray. Ustedes fíjense que todo lo que estamos haciendo hasta ahora, vistiéndonos de astronauta, parece que vamos a Marte, todo lo estamos haciendo sin leer esto. Todo lo estamos haciendo por miedo al aerosol, ¿verdad? Y fíjense lo que dice también en la página, que pone que la transmisión aérea del coronavirus 19 podría ser posible en circunstancias, entonces aquí pongo, en lugares específicos en que se efectúen procedimientos o se administren tratamientos que puedan generar aerosol, por ejemplo, y fíjense todo lo que nombran ellos, es intubación endotraqueal, broncoscopia, aspiración abierta de los pulmones, administración de un fármaco por nebulización, ventilación manual antes de la intubación, giro del paciente en decúbito prono, desconexión del paciente de un ventilador, ventilación no invasiva con presión positiva, traqueotomía y reanimación cardiopulmonar. ¿A qué les suena eso a pacientes sintomáticos de hospital que están muy graves? La Organización Mundial de la Salud, Y después pone donde pone repercusiones de hallazgos recientes relativos a la detección del virus en muestras de aire. Y pone, a raíz de algunas publicaciones científicas han proporcionado pruebas iniciales de que el virus se puede detectar en el aire. Y algunos canales de noticias han indicado que se ha producido transmisión aérea de estos virus. No obstante, estos datos iniciales deben interpretarse con mucha precaución. Fíjense lo que dijo el profesor director de la Universidad de Wuhan, donde solo se contagiaron un 0,47% de personas de todos los que trabajaban ahí durante el foco de la pandemia. Y ponía, el profesor afirmó que no existe ninguna evidencia científica que el aerosol que se produce del trabajo en intervenciones dentales contenga suficiente carga viral para ser infeccioso. No lo dije yo, lo dijo el profesor de la universidad donde todo pasó. Me respaldan dos personas con mucho rigor científico, que para mí me han ayudado mucho y también hemos conectado mucho en esta pandemia, intentando traer algo de claridad, personas que son muy buenos clínicos y también personas que escriben artículos y que saben discernir, Marcus Trolls de Alemania y Eduardo Mann de Chile. Y ahí, si van al perfil mío de Instagram, y disculpen que no quiero hacerme propaganda aquí, sino fue la forma más fácil para mí, para que no todo el mundo me pidiera por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, lo que hice es, ven ahí un link que hay de Dropbox, si ustedes lo pinchan ahí van a tener organizado Federico Brunner, todos los papeles, documentos que yo ponga, artículos que pongamos, y también van a tener los artículos de Marcus Trotz y de Eduardo Mahán, toda la información que manejamos para crear este webinar o estas opiniones que ustedes también pueden utilizar. Entonces,
Algo súper importante, otra idea que nos ha hecho muchísimo daño y que también al no masticarla bien mentalmente también nos produce miedo, y al final andamos vestidos de astronauta utilizando unas cajas cuadradas de cristal sin saber muy bien por qué lo hacemos. Y no es lo mismo comparar una gota o el aerosol de un paciente positivo, sintomático, que estornuda o tose, que comparar la gota o el aerosol de nuestro que producimos con trabajos dentales. Y ya expliqué la diferencia en el tipo de pacientes que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces la gota, digamos, yo cuando le pregunté al alemán Leo, y les aseguro que él ha estudiado, no voy a hablar acá de micras ni de micrones, pero él ha estudiado el tamaño de las gotas. Lo primero me dijo que no hay ningún estudio científico, prospectivo y ningún estudio hecho en el ambiente dental que pruebe que hay carga vírica, carga viral suficiente en el aerosol que sea contagioso. No hay ninguno. Y investigaron todo. Entonces todos son, como decía la Organización de la Salud, hay que tomárselo esas opiniones que decían las televisiones con mucha cautela. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cuál es la diferencia de una gota y el aerosol? Pues decía que la gota, vamos a decir que tiene un X tamaño, que es pesada y que no se queda suspendida en el aire, sino que se cae, ¿no? Por eso hacemos la distancia, por eso mantenemos la distancia de seguridad y por eso nos lavamos la mano. Entonces una persona escupiría, o sea, estornudaría, tosería y habría algunas gotas que van al suelo. Por eso la distancia de seguridad. A diferencia del aerosol, que serían esas gotas muy pequeñitas que se quedan suspendidas en el aire. Y algunos dicen 3 horas, algunos dicen 5 horas. Ya le digo que hay muy poca. Hoy mismo le pregunté, antes de dar esta conferencia, le digo, ¿alguna noticia, algún estudio, algo que pruebe algo del aerosol y el spray de la carga vírica de este virus? Y me dijo, no, seguimos igual. Entonces, el aerosol es esa gotita pequeña que se queda suspendida en el aire, ¿no? Entonces, fíjense, en esta foto está muy buena porque se ven las gotas más grandes, que son las gotas más infectivas, lógicamente, cuanto más grande la gota, más infectiva porque va a tener más carga viral. Pero el aerosol ahora lo vamos a ver porque el aerosol es tan pequeñita que puede que tenga alguna presencia de virus, pero no está demostrado que tenga la carga viral necesaria del virus para ser infeccioso. Entonces, vamos a imaginar que la gota, la grande, a diferenciar del aerosol, es la de la izquierda. Es una gota que no se sustenta en el aire, y el aerosol es una gotita muy, muy pequeñita, tan pequeñita que le llaman partícula, que se queda suspendida en el aire. Entonces dijimos que la carga viral es la cantidad mínima de virus que se necesita para producir una infección. Este es el virus, un virus solo no infecta, necesitas un mínimo cantidad de virus que se llama carga viral. Vamos a poner que son estos 7 virus juntos, sería la mínima cantidad de virus que se necesita para poder producir una infección. Entonces, fíjense, si comparamos la carga viral con el tamaño de las gotas, vemos que la gota, la que sale del pulmón al toser y al estornudar y cae a la superficie, esa gota cuanto más grande, más carga viral acepta y más infecciosa es. Pero fíjense en el aerosol, comparado con la carga viral, se han detectado partículas en el aerosol, pero acuérdense que necesitas un mínimo de aerosol, es decir, lo que no está comprobado que el aerosol sea infeccioso, y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el profesor de Wuhan, y lo dicen muchos colegas míos que estudian del tema, y que le dejo todos los documentos en el link donde estoy. Súper importante este tema. Fíjense otra cosa muy curiosa, de todos los posibles productores de aerosol que os nombré antes, que decía la Organización de la Salud, eran todo traqueotomía, todo el tema de los pacientes sintomáticos hospitalizados. Cuando se tomaron muestras, y de nuevo ahora veo este porcentaje, son estadísticas de pacientes sintomáticos hospitalizados, solo se detectó el virus, aparecía en el 30% de las veces en la faringe.
Es decir, no estás 100% de las veces en esta zona orofaringia. Es decir, por eso las tomas de los test estos de mucosa oral no sirven porque te dejas muchos virus que no detectados, o sea que te dan muchos falsos negativos. Y fíjense que lo que decían o los descubrimientos es que casi siempre el virus se encuentra en el pulmón, en los fluidos bronquiales y en el septum. Entonces, con esta información, está muy claro, disculpen que justo está en inglés, pero se la traduzco, no es lo mismo comparar una gota o un aerosol de un paciente sintomático enfermo que tose, que estornuda, a comparar la gota del aerosol que producimos nosotros cuando trabajamos en un paciente sano o un paciente asintomático positivo cuando trabajamos con el spray en boca. Sí, pues no existe ninguna evidencia científica que demuestre que existe suficientemente carga viral en el aerosol que pueda causar infección. Y por favor, si ustedes de repente, a veces lo decimos con mis colegas, si hemos buscado mal, si hemos buscado algún artículo que nos los hemos saltado, por favor, denme ese artículo. Lo que pedimos es que sean artículos clínicos relacionados en clínica dental, que no sean en hospitales, que no todos sean en pacientes casi terminales, que demuestre que hay carga viral que pueda ser infecciosa, porque no hay artículos hasta ahora. Y les aseguro que yo no soy el mejor buscador de artículos, pero Eduardo Mann y Marcus saben leer, y escriben artículos, saben diferenciar lo que es un artículo con un valor científico y uno. Entonces, por favor, algo súper importante que se tienen que ayudar si esto les sirve a ustedes para tener más tranquilidad, pero también para los pacientes, no es lo mismo comparar las gotas y el spray que produce un paciente que tose o que estornuda enfermo a las gotas que producimos nosotros en un paciente sano en una clínica donde todo está estéril y está todo desinfectado. Otra de las cosas que van a encontrar también en el artículo es cuando habla de la disolución de la carga vírica. Imagínense si el 30%, vamos a decir que hay un 30, un 20% que algo del virus, el virus sobre todo se encuentra en pulmón, no es que está siempre en boca, ¿vale? Puede haber, si sube el virus, puede haber carga viral en boca, pero imagínense lo que sería la dilución. La dilución lo que te dice es que en el segundo 0,1, cuando empezaste a trabajar con tu elemento con agua y que produce spray, el virus al segundo 10, todo lo que absorbiste, el virus se va a empezar a lavar, la carga viral que había en la boca se va a empezar a lavar, vos la vas a empezar a absorber, y vamos a decir que imagínate que al minuto 1 la carga viral va a estar diluida, porque casi todo lo que vas a absorber va a ser el agua que producen los elementos rotatorios. Por eso hablamos de que por eso en un paciente positivo, donde sobre todo hemos dicho que tiene la carga viral en pulmón y en bronquios, también en tráquea, por eso mantenemos la distancia social, por eso la importancia de usar máscara y por eso la importancia del lavado de manos. Y a nivel dental, algo súper importante, el tema de que vamos a tratar pacientes negativos o positivos asintomáticos que se nos pueden pasar porque no lo vamos a detectar, y por eso lo primero, usamos enjuague de peróxido de hidrógeno al 1% que es viricida, 1 minuto. Ya con eso disminuimos la carga viral en boca. Usamos doble succión. Yo ahí voy a comentar, el otro día estaba hablando con Néstor y me comentaba, yo estaba en Argentina, mis padres hasta hace poco vivieron muchos años en Argentina y yo nunca entendí muy bien esa estructura que ustedes tienen con el tema de trabajar solos. Algún comentario recibí de Argentina y decir, bueno, sí, lo que Federico habla está muy bien, pero no se ajusta a la estructura en Argentina el dentista que trabaja solo. Señores, estamos en un cambio de ciclo. Y hay cambios que no les gusta a todo el mundo, ¿no? Y hay que adaptarse. Yo creo que quizás los futuros dentistas, yo no les digo a los que ya están trabajando solo,
yo les diría, bueno, plantéense el ponerse una enfermera porque quizás también les dé más velocidad, puedan producir más y puedan ver más pacientes al día también, ¿no? Yo no sé cómo, yo no podría trabajar solo. Aquí en la universidad siempre desde el principio, yo me licencié en el 2001, siempre trabajamos con enfermera, es una estructura como es la base, no hay menos que eso. Creo que no conozco ni un dentista en España que trabaje solo, entonces quizás los futuros dentistas o los futuros organizadores de la universidad o de la educación o los encargados de poner los mínimos, creo que el trabajar a cuatro manos es el mínimo básico necesario para tener un buen control de la contaminación cruzada, si no, no vas a poder controlarlo bien, ¿no? Ya les digo que hace una semana tuve que ver dos pacientes de urgencia donde tuve que utilizar material rotatorio, donde una chica que tenía que ser operada del corazón y tenía que hacer un oscuretaje de urgencia, estuve como 2 horas haciendo un full mouth y no tuve ni una gota de aerosol y ninguna gota de spray en mi visera. Y eso es porque trabajaba con doble aspiración. Pero yo llevo trabajando con doble aspiración desde Inglaterra hace 6 años y para mí eso es normal. Más sin la situación que puedan ustedes usar dique de goma, pueden usar dique de goma, o sea, no van a tener ningún riesgo con el aerosol. Además, acuérdense de la dilución de la carga viral en boca con el agua, cuando la aspiran al principio, si no usan dique de goma. Entonces, hay muchos factores que a mí me hacen trabajar tranquilo. Yo, cuando me dicen el 20% del personal sanitario está infectado, a mí ese personal que trabaja sin dormir, con una mascarilla, con 27 mil millones de doctores al lado, no me representa. ¿Por qué? Porque te podés vestir de astronauta, te puedes vestir con el EPI más caro que encontrés, pero si no tenés un buen control de la contaminación cruzada, eh, no quiere decir nada. O sea, vas a estar tirando el dinero. Yo prefiero una persona que se vista con un protocolo más sencillo, pero que sea estricta en sus protocolos y sea muy básica, ¿no? Entonces, una de las cosas que cambió mucho quizás y está cambiando es un poco la accesibilidad, ¿no? Esto quizás podría ser todos sus pacientes y todo su equipo entrando a su consulta. Éramos un poco más caóticos en el manejo de la accesibilidad y el tránsito de personas a nuestra consulta. Hoy, para organizar mejor el control de la contaminación cruzada, quizás es un poco esto a lo que tenemos que ir y es donde estamos yendo, es a organizar el tránsito, la circulación de personas en nuestra clínica. Entonces, quizás si para ustedes les sirve un poco mentalmente, a mí me sirve, es organizar qué tránsito, pues tenemos que aprender a manejar la circulación y el tránsito de equipo, de nuestro equipo, de los pacientes y del material o la paquetería que entra a nuestra consulta. Estas son las 3 personas que le tenemos que dar una entrada, o 3 cosas que tenemos que entrar, una entrada y una salida. Quizás al principio yo estaba muy enfocado en el paciente, pero preparando todas estas presentaciones me di cuenta que el paciente es muy sencillo hacer un control de la contaminación cruzada con el paciente desde que lo recepcionas y lo llevas al gabinete. Es más complicado que tu equipo, cuando se relaja y cuando está entre pacientes, lo haga bien. Entonces, para mí, cada vez me estoy enfocando más en entrenar equipos, porque ya le digo que si hacemos un buen triaje y el paciente está bien y viene a consulta y hacemos los pasos básicos necesarios para que el paciente entre a gabinete, no hay ningún problema. Para mí no tengo ningún miedo en trabajar, ningún miedo, pero sí que quizás tenemos que controlar cosas que se producen entre el equipo si se relaja. Uno de ellos es, uno de los trucos por cuál en Wuhan, por qué mi amigo en Italia o en Chile no tienen problemas de contagios, es porque usan mascarilla siempre con los pacientes, pero después también mascarillas desinfectadas entre el equipo y mantienen la distancia de seguridad y cuando comen, comen separado. Hasta que sepamos algo más de este virus,
creo que tiene sentido hacerlo así, ¿no? Es muy importante, ahora les voy a explicar un poquito, quizás vuelvo para atrás. Fíjense que aquí hay 3 colores encima de esta circulación, es como si fuera un semáforo, y es un poquito un código de colores que les voy a contar el por qué lo creé al código de colores, un lenguaje universal que me facilitara implementar un control de la contaminación cruzada básico en equipos, sobre todo cuando me fui a Etiopía. Yo trabajo con una ONG noruega y he estado 2 años en África, en Etiopía, y me tuve que ir allí a enseñarles a la universidad a lo que era limpiar, y de ahí al siguiente paso lo que era la desinfección. Entonces tuve que crear algún protocolo de colores para poder ayudarme a organizar la clínica, ¿no? Entonces los 3 colores ahora van a ver un poquito lo que representan, pero representan los 3 estados de los cuales un material, una persona, una clínica puede estar, que sería: el verde es estéril, el amarillo es desinfección o descontaminado, y el rojo sería el que no queremos, o el que queremos controlar, que sería la infección o la contaminación. Entonces, tenemos que aprender a separar muy bien y a organizar muy bien la zona sucia y la zona limpia. Eso van a ser la zona limpia, la amarilla va a ser, digamos, el color mayoritario, ¿no? Y algo importante en este protocolo es que nosotros tenemos que asignar qué parte de la clínica nosotros queremos que el color rojo exista. En una de las, creo que estábamos en una de las charlas con Fernando Soto, salió con Fernando o con Diego Beckley, no me acuerdo. Salió el ejemplo imagínate que tu clínica es un estacionamiento donde vos tenés de 100 sitios, hay 3 sitios que tienen la pegatina, la calcamonía roja, y el coche rojo solo puede estacionar ahí, no puede estacionar en otro sitio. El resto es para los coches amarillos, que pueden estacionar donde quieran, y los coches verdes, pero el coche rojo solo tiene 2 o 3 sitios en la consulta para poder estacionar. Eso sería un poco ustedes organizando de dónde ustedes van a permitir que el rojo exista. Y eso es lo que se llama control, porque si no, no tenés control. Si no tenés descontrol. Bioseguridad, vamos entonces un poquito vamos a irnos metiendo en ello, ¿no? Los principios fundamentales de bioseguridad. Este protocolo yo hace varios años que vengo quizás intentando hacer un poquito de ruido, de hacer un poquito más de alerta social de que necesitábamos un cambio en el control de la contaminación cruzada. Por eso mucho de este protocolo lo creé antes del coronavirus. Les estoy dando un poco, les voy a decir cómo estoy haciéndolo yo ahora, pero le diría que casi es muy parecido a lo que yo estaba haciendo antes del coronavirus. El problema es que si no estabas muy controlado antes de esta pandemia, quizás ahora te estás estresando porque te estás diciendo que seas estricto en un protocolo que quizás antes no era. Entonces, lo que sí también les voy a pedir un poquito cuando entremos en este protocolo, que el protocolo, el básico, lo imaginemos como si ustedes estuvieran laburando hace 2 meses en la situación de antes. Y luego le voy a ir añadiendo alguna cosita a ese básico para hacer lo que funcione en esta nueva situación actual que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, la contaminación cruzada no es nada nuevo, el concepto tiene casi 180 años, yo no he escrito ningún papel, no he escrito ningún artículo, ni he inventado nada, ¿no? Y siempre digo que si tu protocolo es perfecto, si tu clínica tiene un protocolo perfecto que no necesitas ayuda, quizás digo, mira, este protocolo quizás o este webinar no es para vos, y quizás sea yo, siempre digo, quizás a mí me encanta ir a clínicas donde están muy bien organizadas con esto, porque yo aprendo todos los días, entonces quizás sea yo el que tenga que ir a aprender a tu clínica. Si todavía vos crees que hay cositas que se puedan mejorar en tu consulta, porque seguro que todos tenemos espacio para mejorar, este es tu protocolo y lo voy a intentar hacer muy sencillo. Recuerden que soy dentista, soy clínico generalista, les digo que no tengo ningún
posgrado en virología. Lo mío surgió como intentando defender, salté al tema de la contaminación cruzada, intentando defender los básicos, y cuanto más investigo en todo lo que ha surgido alrededor de la contaminación cruzada, más me doy cuenta y más llegamos a conclusiones con mis colegas que los básicos, que ya los teníamos antes, para los que lo hacían bien, es lo que te va a proteger de esta pandemia. Luego vamos a hablar que si ponemos un filtro EPA, que si ponemos la luz ultravioleta, que esas son herramientas que nos pueden ayudar, pero si tenés un buen básico, tenés que estar muy tranquilo, ¿no? Y mi sueño es quizás no hablar nunca más de esto, quizás un día cerrar la computadora y decir, chicos, no hablo más porque lo han hecho tan bien, todo el mundo lo ha hecho tan bien, las universidades lo han hecho tan bien, que hemos subido el nivel de la contaminación cruzada y ahora somos nosotros los dueños los que proponemos que este sea el mínimo, ¿no? Yo creo que para mí siempre digo que en contaminación cruzada el nivel mínimo que yo exigiría si yo tuviera mi clínica y que le exijo a mi equipo para trabajar en mi clínica es excelente. Si a mí me dicen en mi clínica, ¿qué tal es tu equipo? Es bueno, a mí no me vale con decir, no, mi equipo lo hace bastante bien. No, mi equipo es excelente, porque si no sos excelente en contaminación cruzada, te estás dejando cositas que no vas a cumplir el protocolo estricto, y esas pequeñas cositas que no cumplís son donde es una grieta para el virus, vamos a decir, para colarse. De todas maneras, vamos a ser sinceros, estamos hablando de este virus ahora, pero y el SIDA, y la hepatitis, y otro montón de infecciones y enfermedades que hay por ahí, igual o más peligrosas que este virus también, o sea, que esto sea una enseñanza ya para estar preparados para siempre, no nos relajemos si este virus de repente encontramos la vacuna y se va, no volvamos a relajarnos donde estábamos antes, ¿no? Es un momento, yo creo que, donde tenemos que reforzar la percepción que nuestra sociedad y nuestra comunidad y nuestros pacientes tienen de nosotros, ¿no? Y por eso tenemos que aprovechar a mostrarles, primero a reforzar y a fortalecer nuestros protocolos de contaminación cruzada, y parte de eso es mostrarle a nuestra sociedad cómo nos adaptamos, ¿eh? Y yo les digo una cosa, y lo decía ya hace tiempo, he dado varias charlas, quizás algunos de vosotros ya me han visto en Argentina. El que no esté preparado para mostrar a su sociedad, a vuestra comunidad, a tu barrio y a la calle lo bien preparado que estás y lo controlado que tenés este problema, es que no te estás adaptando, y es que quizás no vas a sobrevivir. Es decir, el adaptarse tenemos que generar. Hay un concepto que estamos empezando a trabajar que se llama el Biosafety Mind, que es la mentalidad de la bioseguridad. Una cosa es utilizar reglas que funcionen, como en este caso el básico. Otra es utilizar posibles herramientas, son como 3 puntos, 3 bases, sí, 3 básicos. Utilizar posibles herramientas que nos puedan ayudar, llámese filtro cepa, llámese luz ultravioleta, y el último punto sería cómo el paciente, o sea, atacar ese miedo psicológico del paciente y utilizar las herramientas necesarias, llámese marketing, llámese video, llámese sobre todo marketing, para que el paciente nos vea lo seguro que estamos, ¿no? Y preparado que estamos para atacar este problema. Entonces, aquí no vine yo a señalar a nadie ni a apuntar con el dedo a nadie, porque lo que sí que le voy a pedir a todo el mundo es que tengan, les pido un favor, que tengan autocrítica. Néstor, confirmame, tenemos una horita más, media hora más. Sí, tenemos más o menos 35 minutos, si querés, antes de las preguntas. Vale, excelente, vamos bien, se escucha bien, se ve todo bien, ¿no?
Sí, por lo menos yo sí, y nadie se quejó, así que venimos bárbaros. Bueno, Ya van entrando algunas preguntas también, así que después las dejamos para el final. Salís lindo en bueno, la tele, excelente. Fede. Bueno, ya después me la decís. Bueno, sí que les pido un favor y creo que la autocrítica es la crítica más constructiva que hay, es la que te permite detectar un poco tus errores, ¿no? Y lo que quizás voy a utilizar otra palabra un poquito que tiene una connotación un poco más positiva, que es autoevaluación. Si no nos autoevaluamos, si no pasamos una lista y nos pasamos examen, no vamos a ver dónde nos equivocamos, no hacemos todo perfecto siempre, ¿no? Entonces creo que es importante hacer una autoevaluación de nuestro protocolo de bioseguridad, detectar esos puntos que están débiles y fortalecerlos para hacerlos más fuertes. Si fortalecemos los puntos que están débiles, de repente nos vamos a convertir en mejores dentistas y nos vamos a hacer más fuertes. O sea, que no le tengan miedo a detectar esos puntos débiles y reforzarlos. No hagan crítica negativa, hagan crítica constructiva, detecten dónde están esos puntos débiles, refuércenlo y eso de repente les va a dar mucho más confianza también para trabajar en su día a día. Como les dije, para mí no tiene que ser el protocolo de contaminación cruzada, y siempre me refiero a un protocolo muy básico. No tiene que ser, sí, es muy bueno, es normal, es bueno, es aceptable. No, tiene que ser excelente. Y eso es algo que quiero transmitirle a la gente que trabaja en educación, a la gente que trabaja en la universidad, que tenemos que empezar desde ahí. La fábrica de los futuros dentistas también tienen que venir con este tema ya puesto. O sea, la nota mínima que se le tiene que exigir a cualquier persona que salga de la universidad tiene que ser un 10 en el control de la contaminación cruzada. Y creo profundamente que hemos tenido algunos años donde, no sé por qué, pero nos hemos relajado, nos hemos olvidado, algo pasó que tuvimos un poco de amnesia, donde de repente no le prestábamos mucha atención. Eh, Así que, ¿por qué digo esto? Porque estamos en un momento de la odontología realmente en el estado de arte, ¿no? Donde hacemos unas carillas alucinantes, hacemos unos injertos de conectivos alucinantes, hacemos unas rehabilitaciones alucinantes, hacemos una fotografía alucinante, pero mi pregunta, y no es para que me la respondas a mí, sino que te la respondas a vos mismo, es, ¿vos crees que estamos en el estado de arte del control de la contaminación cruzada? Y me refiero en tu clínica, en la universidad, donde sea, porque yo creo que la primer excelente que deberíamos tener obligado es, como dije en la carrera, es con el tema de la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque que te vistas así, que te vistas como nos vestíamos antes, este era un poco el máximo que hacíamos antes, ¿no? Pero que te vistas así, que te vistas de astronauta, discúlpame que te diga, pero no quiere decir que necesariamente tu protocolo de contaminación cruzada sea bueno en tu clínica. Yo conozco gente que se viste así y que a los 5 o 10 segundos está rompiendo todo el protocolo de la contaminación cruzada. Entonces, lo que te invito quizás también es a que no solo este cambio sea un cambio hacia afuera, donde te hagas un par de fotos vestido con un traje EPI o te hagas un video que sea bonito para atraer pacientes, sino que sea realmente un cambio interno de las entrañas, donde necesitamos este cambio que te permita trabajar tranquilo. Y ejemplo, ahora les voy a mostrar, voy a colgar en mi Instagram esta noche un video que estuve filmando hace la semana pasada. Estuvimos 2 días filmando un video de mi clínica. A mí me gusta mucho como con un cámara amigo mío dirigir, encuadrar, y me gusta todo el tema de la fotografía y del video. Y como de los 3 puntos que hablé de la mentalidad de la bioseguridad, uno era seguir las reglas que funcionan, una de ellas el básico. Segundo era quizás la utilización de herramientas que nos ayuden o nos van a ayudar en el futuro. Y el tercero era un poco la parte de marketing, psicología del paciente, cómo se siente el paciente, y ahí estuve enfocado también en cómo transmitirle a mis pacientes todo el esfuerzo que estamos haciendo para que ellos vean también que
estamos preparados, pero la cuestión es que yo no quiero hacer un video para la repisa, para la repostería, para decir, sí, yo me super cuido y me visto como astronauta. No, hay que tener algún video con algún EPI, no digo que no, al contrario digo, yo siempre digo, hay que tener un video con un EPI. Si alguien te pregunta, yo ejemplo, un EPI y todo el traje así más de grado, no sé cómo lo diferencian en grado, porque yo no lo diferencio en grados, pero de EPI nivel máximo yo lo tendría para tratar a un paciente de emergencia sintomático que me lo traen del hospital, si no yo trabajaría con mascarilla quirúrgica, una visera, doble aspiración, gorrito, uniforme esterilizable o lavable, esterilizable o desechable, lo que quieran ahí. Pero tiene que ser real el cambio, no tiene que ser solo para el video, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos bichitos y microorganismos ahí queriendo atacarnos, no es solo este virus. Y el propósito de cualquier protocolo de contaminación cruzada es prevenir la contaminación y controlarla, es decir, prevenir y controlar la infección. No toda la contaminación infecta, podría infectarnos, y es prevenir y controlar, vamos a llamarlo también un poco el color rojo, es asignar dónde queremos ese color rojo en nuestra consulta, ¿no? La contaminación cruzada o infección cruzada es esa infección que va saltando de huésped en huésped, que va saltando de fuente en fuente. En nuestro equipo, quizás aquí pongo en esta diapositiva, lo importante es no olvidarnos de los técnicos de laboratorio y de los que limpian la consulta. Es súper importante. Entonces, en una clínica tenemos la contaminación que puede traer el paciente, pero preparando todas estas presentaciones me di cuenta lo importante que era, como dije antes, centrarnos en cómo entra y sale nuestro equipo, que es súper importante, que antes veíamos al paciente como posible fuente de que traía la infección, pero ¿y nosotros? ¿Y tu compañero que no sabes con quién ha estado y en qué, si se ha contagiado en un metro, en el autobús, o si todavía no lo sabe? Entonces, evitar la contaminación cruzada en el equipo es evitarlo en todas las direcciones, pero no tenemos que olvidarnos de los técnicos de laboratorio y los que limpian, ¿no? Entonces, aquí pongo que la contaminación cruzada no entiende, fíjense cómo esta crisis en el lockdown, está en el estado de alarma, está la India, está mi amigo, yo tengo amigos por todo el mundo, tengo un amigo en Singapur, estoy en un grupo internacional donde estoy viendo a ver quién está abriendo primero, estamos viendo, ¿no? Están los de Australia y los de Nueva Zelanda queriendo abrir, en Chile creo que hicieron algo que era más secuencial, o sea que no entiende ni de países, ni de religión, ni de sexo, ni de universidades, de clínicas, ni de rico, ni de pobre, nos ha pegado a todos, pero por eso también digo porque el virus no entiende de eso, y quizás para mí el intentar tener un lenguaje universal un poco más sencillo que me permita comunicarme e implementar este protocolo de contaminación cruzada fue lo que me llevó a establecer estos 3 colores y darles un significado, asignarles un significado a cada uno. El rojo sería el que sería el infectado, contaminado, el amarillo sería el desinfectado, descontaminado, y el verde el estéril, ¿no? Entonces el juego, para no hacerlo tan aburrido, porque uno de los problemas que nos encontramos muchas veces que te dan un libro de contaminación cruzada y te pones a leerlo y yo, no sé, quizás alguno, te quedas dormida, a los 10 minutos te quedas dormida con la clasificación de bacterias de no sé qué y con la clasificación y estadística de no sé qué, no. Yo lo que pretendo con esto es, vamos a jugar un juego que es cada vez que llegues a tu clínica te tenés que imaginar tu clínica en 3 colores. Y fíjense que lo que habíamos hablado antes, sobre todo van a ser 2 colores, porque la parte verde que va a ser el estéril lo vas a tener dentro de las bolsas estériles y todo lo que compré estériles, guantes estériles, los implantes, pero la mayoría de tu clínica cuando entres tiene que ser amarilla. Y lo que habíamos hablado es el rojo que tenés que asignar vos tenés que estar controlando dónde querés que este rojo circule y estacione, ¿no? Como hablábamos del ejemplo del estacionamiento. Entonces, vamos a decir que estos son nuestros pacientes, también podríamos ser nosotros. Y esta es un poco la vía principal que dijimos, no es la saliva, sino es el estornudo o sería
la tos que viene del pulmón de un paciente sintomático, sobre todo, que vamos a intentar no atender. Pero vamos a intentar, hay un video que seguro que muchos han visto que se llama Si la saliva fuera roja. Vamos a imaginarnos también como si la saliva fuera roja, si queremos ser estrictos, ¿no? Entonces, muchos seguros que ya han visto este video, porque yo nunca me imaginé que iba a haber tantos webinarios públicos, y este vídeo se empezó a hacer viral. Este vídeo lo grabé hace 2 años, pero ya la idea la tuve hace casi 3 años, entonces la de los colores la tuve que aplicar primero cuando fui a África, Etiopía. Y este video lo tienen todos en ese link que les dije de mi Instagram, Federico Brunner. Se van ahí, lo pinchan, y si pinchan Federico Brunner, tienen el video completo, el original. Se los regalo por si les sirve un poquito también para entrenar a sus equipos también un poquito en eso. Además, esto queda grabado, así que después, Néstor, se lo compartimos a la gente que lo quiera, para que también lo puedan utilizar si les gusta un poquito el cómo yo entiendo y cómo manejo la contaminación cruzada en equipos, puedan entrenar a sus equipos, ¿no? Así que la boca del paciente le vamos a ver al paciente, quizás hoy lo vemos al paciente como todo rojo, ¿no? La parte verde, la parte estéril, es la parte que está dentro de las bolsas de esterilización, porque una vez que ya abrís vamos a decir, el autoclave se contamina, ¿no? Y sería amarillo por fuera. Y todo lo que venga estéril, los guantes, las batas estériles, y color amarillo, que sería el desinfectado descontaminado, que serían los guantes que trabajamos todos los días. Los cajones, y ahí luego voy a hacer un par de tironcitos de oídos, que muchos de ustedes quizás me lo van a permitir, que rete a algunos, porque todos los cajones de la clínica, las cajones de los muebles tienen que estar color amarillo. No quiero ver nada rojo, nada de contaminación, ni en los agarres, ni en los cajones. Amarillo tiene que estar el equipo entre paciente y paciente cuando desinfectamos, los brazos de radiografía cuando desinfectamos. Fíjense, algo que aprendí en Inglaterra fue a empezar a separar la zona sucia de la zona limpia, la zona amarilla de la zona roja. En Inglaterra es obligatorio, si vos no tenés 2 piletas con 2 canillas, no te dejan abrir la clínica, entonces ellos separan el sucio del limpio. Si tenés solo la posibilidad de tener una pileta, aquí en España pasa mucho, y en muchas clínicas solo tengo una pileta, algo que he hecho ahora es cambiar las canillas por una canilla sin contacto. Todo lo que voy a decir no es un lujo, para nada. Yo entiendo que Argentina, igual que aquí, estamos con un montón de problemas económicos. Entiendo que en Argentina la inflación, aquí también nos suben los precios de todo, está todo raro, pero lo que yo voy a proponer aquí es algo que te facilite a vos tener un control de la contaminación cruzada, y esto quizás en un año no se discuta. Yo he tenido la suerte de poder, quizás antes, hace 3 años, yo quería hacer alguno de estos cambios, y en mi consulta me miraban raro, y ahora en la mayoría de las consultas que trabajo lo están haciendo. Uno de ellos es el contactless, el tener con tecnología touchless, tocar menos. Las manos cada vez tienen que tocar menos. Estábamos muy toquetones, picaporte, tocábamos al paciente y tocábamos todos los cajones. Cada vez tenemos que las manitos en la boca del paciente y poco más. Entonces, la tecnología, imagínense, siempre pongo el ejemplo que ustedes van al baño, hacen sus necesidades, se limpian, salen fuera, se quieren lavar las manos, sus manos están rojas, abren la canilla, se lavan las manos, sus manos cambian a color amarillo, desinfectado, pero cuando vuelven a cerrar la manija, el grifo, sus manos se vuelven a contaminar en rojo, y vuelven a salir a abrir el picaporte y vuelven a contaminar el rojo. Entonces, indudablemente la tecnología contactless, touchless o sin contacto es la forma de evitar todo eso. Ustedes saben que hubo un estudio acá en aeropuertos en Europa, donde se midió la contaminación, y el sitio donde más contaminación había eran las bandejas de los pasos de control policial en los aeropuertos. Imagínense todo lo que se decían, no sé, si la comparación era un 10 como máximo de comparación, las bandejas tenían un 100.
Imagínense todo lo que se venía ahí de los baños, ¿no? Lo que se encontraron ahí. Se encontraron heces en las bandejas, restos de heces. Entonces, fíjense que para los que viajan hace mucho que los aeropuertos se convirtieron, y ojalá los vuelvan a abrir pronto, en sin contacto. Una canilla sin contacto, un dispensador de gel, por favor. No tiene sentido que pongamos el dispensador de gel de apretar porque vamos a contaminar. O sea que para mí tampoco eso tiene mucho sentido. Estos dispensadores valen 5, 6, 10 dólares el dispensador que ustedes quieran. Y un dispensador de papel que si no lo pueden hacer sin contacto con sensor, que por lo menos al quitar el papel se aseguren que el siguiente papel nosotros no lo contaminamos, eso les va a quitar, les va a ayudar muchísimo a tener el control de la contaminación cruzada, porque si no ustedes van a ir con el material sucio, van a abrir la canilla para lavar el material, luego van a lavarse las manos, pero al cerrar la canilla va a estar rojo y van a volver a infectársela, y va a ser siempre el gato que se muerde la cola. No van a poder controlar ese ciclo de contaminación cruzada. Lo que yo propongo es que lo hagamos de una manera sencilla y fácil, ¿no? Así que cambien sus geles y sus jabones a dispensadores automáticos. Lógicamente el ideal para mí, si yo tuviera que hablar con un arquitecto ahora mismo para armar una clínica, pondría todas mis puertas con sensores. Yo ya tengo amigos que lo están haciendo, viajo yo bastante a Noruega, tengo amigos noruegos que lo tienen, o sea que no estoy hablando de algo raro. Si lo hablaba con Diego Bekele, que él decía que él hace muchos años abre todas las puertas con codos o con pies. Entonces lo que estoy diciendo es, hay que intentar evitar todo el tema de los picaportes. Para mí lo ideal sería que las puertas sean automáticas, si no nos centramos mucho en desinfectar entre cada paciente el tema del picaporte. Pero yo quiero que el picaporte de mi consulta siempre esté amarillo. Por eso una de las razones cuando el paciente entra a la consulta es, se pone gel dispensador y se le hace lavar las manos primero, ¿verdad? Lo ideal, como he dicho, puertas automáticas. El que pueda, estas puertas yo creo que cada vez van a ser más accesibles y tiene mucha lógica que el paciente no toque nada. Y el momento crítico es cuando se siente el paciente y tocamos al paciente con el guante, ¿no? Da igual que el guante sea amarillo o verde. Cuando tocó el guante se vuelve rojo. Y es ahí cuando ya tenemos el peligro de contaminar todo. Entonces, me da igual que hagas una limpieza o una cirugía, tus guantes ya están rojos, no puedes ir a tocar y a dispersar y a esparcir el rojo por todas partes. Todas estas son partes del video que se las regalo ahí en el link ese que le dije. Todo lo que toquen nuestros guantes una vez que se contaminen van a contaminar. Fíjense cuando él se toca la mascarilla y se contamina, es algo que pasa mucho con una mascarilla mal adaptada. Las N95 nos cuesta adaptarla y estamos todo el día volviendo a la mascarilla, que es lo que no se debería hacer, ¿verdad? La lámpara, ¿cuántas veces he visto clínicas que no limpian o no limpiaban el tema donde el agarre de la lámpara? Hoy en día hay que proteger. Cualquier cosa que tocábamos con rojo ya lo contaminábamos. Entonces el lema es, no propagues el rojo, por favor. De los sitios del sillón donde más rojo puede haber, es donde más tenemos que centrarnos en limpiar. Pero hoy en día, también lo que nos centremos más para limpiar menos, es decir, cuanto más protejamos, menos vamos a limpiar, es en proteger los sitios donde vamos a trabajar para poder remover. Yo sé que entramos en una fase, los que nos gusta el ecologismo, entramos en una fase donde vamos a utilizar más plástico por ahora, hasta que sepamos un poco más. Es muy probable que se hagan, muchas de estas cosas cada vez se hagan reciclables, ¿no? La lámpara de composite es súper importante, protegerla. A veces con el spray, no digo que los desinfectantes de superficie no funcionen, pero muchas veces no sé si teníamos el control absoluto, correcto y estricto de limpiar bien una lámpara. No cuesta nada ponerle
un forrito de plástico. No voy a entrar en tecnicidades. Para ejemplo, en el tema de los escáneres intraorales, tienen que preguntarle, tienen que seguir las instrucciones como cualquier material que va al autoclave, pero hoy en día todo lo que va a la boca debería ser autoclavable. 3Shape tiene un video en YouTube que te explica cómo autoclavar las puntas de las que van a la boca. Entonces, todos los escáneres y todas las puntas, todo debería ser esterilizable. Para mí el concepto autoclave y esterilización, uno de los grandes problemas o errores que veo es muchas veces ponemos a esterilizar o a trabajar gente en la sala de esterilización sin una formación un poquito más exhaustiva o sin leer el manual de instrucciones. Entonces muchas veces un mal autoclavado donde se deja húmedo el material o donde se pone aceite pero no se desengrasa bien y la turbina se pone de costado. Ustedes saben que las máquinas esterilizadoras, hay unas máquinas buenísimas esterilizadoras, la turbina va de pie, porque si va de costado el aceite se queda por aquí y con el calor se produce una combustión donde produce un daño en el rotor. Entonces, o sea, hay que formar al equipo que te va a producir la esterilización, porque una buena esterilización protege al equipo. Le tenemos miedo al autoclavado de la esterilización porque hay veces que no lo hacemos bien y lo hacemos deprisa y corriendo, ¿no? Teléfono en consultas prohibido. Esto creo que es un foco rojo radiactivo. Mucha gente va al baño con ello. Es decir, hay que traer los teléfonos desinfectados. Deberíamos prohibirlos en clínica dental y si lo vas a utilizar, lo desinfectas primero y que esté también protegido, ¿no? Ahora cada vez vamos a venir con el tema de la luz ultravioleta. Desde hoy os digo que la luz ultravioleta no es algo necesario en una consulta. Hay gente que dice que sí funciona, hay gente que dice que no funciona, igual que lo del ozono, hay gente que dice que sí funciona, hay gente que dice que es tóxico. Lo que hablábamos en un webinar el otro día es, estas son herramientas que te pueden ayudar a mejorar, que no son necesarias, que te van a ayudar también son un equipo, un extra, pero lo que tenés que estar seguro, y ahí es donde entran las compañías que fabrican esto, es que realmente tengan los sellos de calidad de control que cada máquina que te vengan tengan que tener. Vos si te compras un Audi, un Porsche o el coche que querás, bueno, no andás dudando si eso no ha pasado o una turbina alemana a cabo, o lo que sea que te compres, no estás dudando si no ha pasado las barreras de control, ¿no? Entonces, con la tecnología que usen, la mayoría de la tecnología para mí funciona si funciona lo que dice, lo que hace el que te la vendió. Es decir, si a vos uno te vende un avión y te dice este 747 vuela, tiene que volar. Si alguien te dice, mira, esta luz ultravioleta, esta lámpara funciona, tiene que funcionar. A mí que me vendan un foquito de 2 pesos y que te digan que es ultravioleta y funcione, que viene de China, pues quizás no me convence del todo. La luz ultravioleta se utiliza como esterilizador, el ozono se utiliza como esterilizador, pero hay que preguntar a la gente que te lo va a vender el cómo, a qué frecuencia, cuándo usarlo, investigar un poco en eso, ¿vale? Teléfonos desinfectados, en las bolsas de esterilización lo de dentro está estéril, está verde, cuando se abre se contamina y lo de fuera está amarillo. Así que pues tenemos que asignar dónde queremos que el rojo conviva en nuestra clínica, ¿vale? Algo súper importante, si su mueble es chiquitito, tienen que asignar siempre dónde va a estar el rojo, es decir, si vas a tener que trabajar, vas a poner un paño, vas a proteger esa zona, pero siempre esa zona va a estar lo que utilices y siempre lo vas a separar de lo que no utilices. Yo hay veces que voy en mesas donde está todo mezclado, unas bolsas estériles, con las espátulas usadas, con todas las fresas tiradas por ahí, no, tenemos que ser organizados y empezar a separar zona roja de zona amarilla, que nos permita ser más también prácticos a la hora de levantar todo cuando tenemos que cambiar de pacientes, ¿no? ¿Qué necesita estar estéril para mí? Para mí todo. Todo, desde la turbina, de las fresas. Sí trabajé yo en Inglaterra como 3, 4 años. Entró allí una normativa europea en el 2014, 2015 que se hizo mucho más estricta, así que
me permitió aprender a trabajar así, y todo lo que vaya a boca debería ser estéril. Proceso de esterilización, creo que el autoclave, yo me fui a Etiopía y me llevé unos autoclaves portátiles. Hoy el no tener un autoclave creo que no tiene sentido, es decir, estamos hablando de unos mínimos, ¿no? Manejo de la basura, por favor, olvídense, todavía voy a clínicas donde el manejo de la basura es a través de activarlo con la mano o ir a buscar un cajón a través de un mueble donde se mete una puerta, no. O sea, eso es el pasado. Mínimo, y yo lo tengo así en mis consultas, activación por pie. Y si no, también cada vez van a salir basureros con sensores. Esto es algo que lo vamos a ver que está evolucionando un montón, que va a estar en los supermercados, que no es un lujo para nada y que lo vamos a ver mucho más en todos los basureros con sensores donde no tocas la basura, súper importante. Proteger al equipo con gorrito, mascarilla, eso creo que no tiene ninguna duda. Antes trabajábamos un poco más. El otro día veía una serie en Estados Unidos y eran en urgencia y de repente entraban en urgencia y eran 5 o 6 mujeres, todas con mascarilla, todas con los pelos por acá, no había nada de protección ni de anteojos ni de pelo. Digo, bueno, ¿cómo estamos evolucionando, no? Yo creo que el básico es tener anteojos, máscaras protectoras, y quizás este sería un mínimo básico donde quizás cambiaría los anteojos de los doctores y le pondría unas viseras. Eso sería como yo trabajo hoy en día. Trabajo con lupas, mi visera, con un guardapolvo estéril o de un uso, a lo que tengan acceso. Y siempre, ejemplo, en Inglaterra aprendí mucho al ponerle anteojos también al paciente, más por un tema de protección de los ojos del paciente, cuando trabajamos con instrumentos por encima de la cara del paciente, que no deberíamos, pero a veces pasámela adhesiva, siempre con anteojos del paciente. Sala de esterilización, solo le digo para mí lo que es lo ideal. Todos ponemos los instrumentos en una fuentecita donde hay un desinfectante líquido, donde luego va un ultrasonido, y del ultrasonido algo súper importante es que debería haber una inspección visual. Esto es algo que aprendí en Inglaterra y me encantó cuando yo veía a las enfermeras limpiando con unas lupas con luz, que esta lo utilizan aquí los que hacen uñas, los que depilan la ceja, cualquiera. Esto vale $30. Es una lupa de magnificación con una luz que te permite limpiar aquellas cosas que no ves, porque yo no sé si los que trabajan en magnificación, cuando empezaba a ver con lupa me pasaban instrumentos que estaban estériles pero estaban sucios, y eso no tiene que ser. Esto no necesitan tenerlo, pero si yo tuviera que crear una sala de esterilización lo pondría, que sería la termodesinfectadora, que es como la lavavajillas de casa, y bueno, y luego todo tiene que estar embolsado. Cuando digo todo, es todo. Autoclave y almacenamiento. Súper importante es ordenar el circuito, el tránsito en la sala de espera, en la sala de esterilización. ¿Cuántas veces he visto sala de esterilización que primero hay microondas, la sala de esterilización es cocina, más donde me cambio, más donde me traen los paquetes? No, señora, a partir de ahora la sala de esterilización es solo sala de esterilización. Me da igual que sea un cuartito pequeñito, no te estoy diciendo que haga una sala de esterilización nueva. Lo que sí te pido es que organices el tránsito de cómo entra de la zona limpia y la zona sucia, cómo entra el instrumento y cómo sale. Es decir, vos venís con una fuente que está roja, que la vas a dejar en un sitio apoyada, esa va a ser tu zona sucia. Luego la vas a enjuagar y la vas a poner el ultrasonido. Cuando la saques, vamos a decir que va a ser tu zona amarilla para meterla al autoclave, donde la vas a sacar estéril. Pero cuando sacas los materiales del estéril no puedes apoyarlo en el mismo sitio donde apoyas lo sucio, porque si no estás cruzando las áreas. Entonces la zona estéril, la zona limpia tiene que ser, no tienen que mezclarse. Hay una nueva figura, una nueva tarea que tiene que suceder. Yo en Inglaterra trabajé mucho así. En la clínica era muy grande, entonces había una persona que se dedicaba solo a la esterilización. Si no, tu clínica no es muy grande, lo que tenés que hacer es una nueva tarea. Tenés que dedicarle tiempo en la agenda a que esto suceda
reglado y como un protocolo más. No podés dejar la esterilización rápida y corriendo, los elementos sumergidos ahí un tiempo y después los embolsás directamente y lo metés al autoclave. Tenés que dedicarle el tiempo necesario para esterilizar. Así que hay que permitir que suceda. Errores comunes. Estás trabajando, tocaste al paciente, tus guantes están rojos. Ay, me olvidé algo. Voy al cajón, por favor. Esto sí que es el pasado. Esto sí que no lo consiento. Entiendo que sea un hábito metido en nuestro cerebro hace mucho tiempo, pero esto ya es el pasado, o sea, no se permite. O te cambias de guante, te quitas el guante, te lavas las manos, te quitas el guante, te pones gel, puedes entrar y luego te pones otro guante limpio de nuevo. Solo permito mano lavada y con gel amarillo para ir a buscar cosas, o guante amarillo, porque cuando nos metemos a los cajones, todo lo que hay adentro de los cajones tiene que ser amarillo. No puede haber guante rojo porque todo lo que entremos ahí lo contaminamos. Utilización de la misma turbina, no se asusten acá, mi experiencia fue hace 6 años que yo llevo trabajando con una turbina estéril por pacientes. Hoy en día hay turbinas, en Inglaterra trabajaba así, era obligatorio. Hoy en día cuando vine a Madrid también pedí una turbina estéril por paciente, al principio me miraban un poco raro. ¿Qué hice? Me conseguí 10 turbinas por $200, todavía las tengo, 3 años, no son las turbinas principal que uso para un tallado con microscopio, con lupas, porque ahí uso un reductor, pero las turbinas para el día a día van fantásticas, las esterilizo una por paciente. Lo importante, como dije, es, fíjense que aquí están casi vertical, hay máquinas que esterilizan turbinas, sería lo ideal, pero hay que saber aceitarlas, cuidarlas, hay que quitarle todo el aceite cuando las metemos al autoclave. Eso lo que va a hacer es que cuidemos la turbina, por favor. Puntas de la jeringa de agua y aire, eso es básico para mí, o sea, hay como de estas puntas, puedes conseguir como 20 puntas por $100 la punta y son esterilizables. Hay que tener una punta esterilizable por paciente, o sea, es de lógica. Yo no percibo el solo pasarle la toallita a estas puntas, sobre todo porque son accesibles y son baratas. ¿Qué hago yo hoy? Cuando viene el paciente, yo tengo mi kit de exploración, mi punta y mi turbina, y yo abro todo enfrente del paciente y lo conecto. Y el paciente ve cómo todo está estéril. Por favor, y lo sigo viendo a veces, y es algo que voy a luchar hasta que desaparezca, y ustedes me tienen que ayudar a, si estás con el guante rojo que ya tocaste al paciente y te hace falta más papel de articular, no vayas con tus deditos a agarrar más papel en el papel de articular porque lo vas a contaminar todo. Entonces estos papeles tienen que estar color amarillo, y si necesitas más te cambias el guante y vas. Entonces es muy importante trabajar con checklist, con listas de cosas que hacer, donde los doctores tienen la obligación de hacer la lista de cosas que hacer para que la vas tachando antes de empezar el paciente, para que no se te olviden, para que no vayan pasando estos errores, ¿no? Lo mismo con el algodón, lo mismo con las espátulas de composite, por favor, no podemos, la primera vez que abrís la espátula va a estar color verde, estéril, agarrás el composite, lo pones en el diente, pero cuando volvés a agarrar más composite con la espátula que ya está roja, y volvés de la jeringa, estás contaminando la jeringa. Entonces hay que tener unas cajitas que tienen como unos huequitos, unas cajitas con una tapita naranja, donde tenés que poner ahí el composite, y la espátula siempre va a ir a agarrar composite que esté color amarillo desinfectado. Si no, tenés que tener varias espátulas. Eso es algo para mí que hay que totalmente eliminar, el tema de andar con la espátula agarrando de la jeringa del composite a la boca y después guardamos la jeringa. No, señores, eso es el pasado. Igual que las puntas son de un uso, hay que cambiarlas. Para los ortodoncistas que hacen bracket, discúlpenme, pero esto lo vi en Noruega, en la clínica de un amigo, y él tenía un par de alicates para cada niño, para cada paciente, y tenía la sala de esterilización. Estoy esperando que se abra el aeropuerto para irme allá a filmar el video, pero hoy en día, igual que las turbinas, para mí no concibo el tener el alicate, un juego de alicates para todos los pacientes para un día. Yo creo que si tenés que esterilizarlo, pues ponete un paciente de ortodoncia, ponete 2, 3 de Invisalign y después te lo
lo esterilizás a esto y volvés a utilizarlo estéril. Vamos a tener que aprender a jugar. Yo no te digo que tengas las pinzas más caras, te digo que tengas pinzas que sean buenas, que te permitan por lo menos tener 2 o 3 juegos estériles. Hacete un pack de básicos y luego tenés las pinzas, las que más específicas son separadas, pero tiene que estar todo embolsado y tenemos que calcular cuántos pacientes queremos ver por día. Limpiar aquellas zonas de la silla donde a veces nos acomodamos y toqueteamos, ¿no? Cubetas, por favor, las cubetas pueden ser metálicas o plásticas, pero tienen que ser autoclavables. Estas dos son autoclavables y hay que limpiarlas bien. Yo a veces he entrado a clínica donde hay un cajón o no sé, un recipiente con un lío de cubetas. Tienen que estar todas embolsaditas y todas bien bonitas y se tienen que abrir delante del paciente, por favor. Lo que le mandamos al protésico, por supuesto, tiene que estar limpio y desinfectado. Un error que veía mucho y que he visto mucho es que la enfermera que estaba vestida con el uniforme que atendía al paciente y cuando se iba a la sala de esterilización se ponía a limpiar con el mismo uniforme que estaba atendiendo al paciente. Para esterilizar hay que ponerse un uniforme para esterilizar o una protección de plástico, tenés que utilizar unos guantes especiales gruesos, tenés que protegerte vos, y la sala de esterilización tiene que ser, es un pequeño templo, o sea, tenemos que estar orgullosos de tener una sala de esterilización en condiciones. El tema de la inspección visual, súper importante para no dejar restos en los elementos y organizar la entrada y la salida. Eso me preocupa mucho y es muy importante para mí, que lo que entre rojo y que salga verde, pero que tenga un sentido de entrada y de salida. Así pues, seguro que conocen esta frase que dicen que la excelencia es un hábito, ¿no? Somos lo que hacemos cada día y la excelencia es un hábito. Y quizás les dejo alguna analogía para que ustedes puedan también defenderse un poco y hacer sus campañas en sus clínicas, que sería la analogía de, ejemplo, estas son fotos en Madrid que limpian la calle una vez por día por la mañana, ¿no? Entonces yo pongo aquí, ellos limpian y desinfectan las calles una vez al día. Nosotros limpiamos y desinfectamos toda la clínica entre pacientes y realmente hoy en día es así, ¿no? Ellos limpian y desinfectan los trenes una vez al día. Nosotros esterilizamos todo para cada paciente. Ellos practican la distancia social y saben lo difícil hoy en día que es practicar la distancia social en la calle. En España hoy día no te dejan utilizar la sala de espera, o sea que tenés que programarte muy bien, lo que hablaba de organizar la entrada a tu clínica, para que el paciente casi entre directo al gabinete. Entonces ponemos que nosotros también practicamos distancia social porque se acabaron las salas de espera llenas de gente, ¿no? Ellos usan máscara de protección, nosotros usamos máscara de protección siempre, pero acuérdense, no solo para evitar la contaminación con el paciente, sino evitar la contaminación entre el equipo. Eduardo me dijo que había una clínica en Santiago, una clínica muy buena, que se contaminaron 4 dentistas, pero se contaminaron ninguna de las enfermeras, fueron los dentistas, porque las enfermeras habían guardado distancia social y usaban mascarilla. Los dentistas se habían relajado, se habían juntado, se habían quitado las mascarillas y se contagiaron entre ellos provenientes de fuera, no de la clínica. Así pues, con todo esto, para mí el otro día cuando les dije que yo vi cuando tuve que ver esas urgencias, esos pacientes y luego salí, me di cuenta que uno de los sitios más seguros para mí hoy en día para estar es la clínica dental donde trabajo, ¿no? Entonces, el protocolo que les he intentado ofrecer hoy de colores, el propósito era simplificar la implementación, que no haya que pensar mucho, que no haya estrés, ¿no? Automatizar, pensar menos y decir, toqué los guantes, mis guantes están rojos, no pueden tocar nada de la clínica, yo quiero organizar dónde esté el color rojo, que todo el mundo lo entienda, que sea un lenguaje normal y que nos sirva para detectar los errores y poder corregirlo. La base de este protocolo es usar listas de tareas, súper importante, planifiquen sus días con listas de tareas, planifiquen el material que necesiten con listas de tareas para que su enfermera también lo pueda tener todo preparado y no tengamos que volver al cajón, que si tenemos que volver nos cambiamos el guante y volvemos al cajón, nos lavamos las manos, nos ponemos gel 20 segundos y volvemos al cajón, pero no vuelvan al cajón con los guantes rojos, por favor. Así que hay que estar muy enfocado en no esparcir el rojo
aprendan a dividir la zona sucia y la zona limpia. Y les pido el último favor, quizás que siempre lo pido, es que seamos todos parte de este cambio. Creo que es nuestra responsabilidad cuidar nuestra bonita profesión, apuntalarla y hacerle cambiar un poco la percepción que la gente tenga de nosotros, que seamos realmente protectores de la contaminación cruzada. Y para mí es simplemente ser ordenado y prolijo, ¿no? Creo que me gustaría que todos juntos, o sea, no es cuestión mía, que es cuestión de todo nuestro sistema educativo, de nuestra sociedad y sobre todo de todo el sistema de odontología, que subamos ese nivel, que lo hagamos simple, que lo hagamos sencillo, que lo hagamos aplicable. En esto, si lo hacen 10 personas de tu clínica, pero uno no lo hizo, no sirve, o lo hacen todos en tu consulta o no lo hacen. Así que también de lo que le pido también es que me ayuden a difundir este protocolo y no propaguen el rojo. Así que, Néstor, gracias a vos y gracias a Argentina otra vez más por no sé cuántas conferencias ha dado Argentina. Los siento desde acá y bueno, y entremos a la parte de preguntas si hay alguna. No tengo todas las respuestas, pero voy a intentar darle las respuestas que yo, cómo aplico el control de la contaminación cruzada en mi día a día en mi consulta.